Bien, mis queridos hermanos, ya estamos aquí de regreso en tu programa Atrévete a ser diferente. Pues quiero que sepas que venimos hablando de los hijos de la iglesia en este programa y que estamos tratando de armarte de argumentos, no de una manera, digamos, muy profunda, con mucha apología o defensa de la fe, razones naturales, razones de fe, razones bíblicas, de alguna manera esa, digamos, manera natural de descubrir las verdades, que son las que se clavan sencillamente en nuestro corazón a partir de razonamientos de lo cotidiano, de lo común. Pues bien, estamos hablando entonces de los hijos de la iglesia, que somos nosotros, todos los bautizados, tú y yo, los sacerdotes, los laicos, las religiosas, los seminaristas, los que se están preparando, los religiosos de comunidades religiosas. Todos hacemos parte de una misma iglesia. Y sobre todo también las benditas almas del purgatorio que fueron de alguna manera pues bautizadas y que creemos que están en ese ascenso hacia la patria celestial, que necesitan nuestras oraciones, y por supuesto también de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia triunfante, que son todos los santos y santas que ya han alcanzado la eternidad. Recordemos que dentro del primer texto que leímos que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia, mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en esta tierra quedará atado y lo que desates quedará desatado. Y esto es muy importante porque a partir de esto y a partir del último momento en que muere el buen ladrón en la cruz, cuando el Señor le da la gracia, la misericordia, la indulgencia plenaria en ese momento, pues la iglesia a partir de ello también es que comienza a hablar de las indulgencias plenarias a partir de Pedro, que es la cabeza de la iglesia, en este caso nuestro Papa Francisco para este tiempo actual. Seguramente vendrá otro Papa más adelante y demás, y los que han pasado. Es decir, ellos son los Pedros del momento en la iglesia en general, y ellos tienen en sus manos las llaves. Lo que atan queda atado y lo que desatan queda desatado. Cuando ellos dicen que hay una indulgencia, es porque están haciendo uso de la autoridad que Dios les dio en esa llave espiritual que les dio. Si el Papa dice a partir de este momento quedan perdonados todos los pecados, aquella persona que rece un Padre Nuestro a tal hora, o aquella persona que haga este sacrificio a tal hora, pues es así, porque para eso le fueron entregadas las llaves. Fue toda la confianza dada a su iglesia a través del sumo pontífice de ese Pedro. Pontífice se llama puente, el que nos une. Ya sabemos que el sacerdote actúa in persona Christi, es decir, es Cristo el que actúa en él, pero él mismo no es Cristo, es un puente, es alguien que de alguna manera nos conecta con Cristo y con el Padre Celestial. Pues bien, estábamos leyendo antes de irnos al corte, estábamos leyendo sobre que vendrán apostatadores en la fe, es decir, personas que apostatarán de la fe. Que es apostatar de la fe, es renegar de su fe, voltearle la espalda a la fe. Una persona que le voltea la espalda a la fe no es una persona que dice 100% de mentiras, no. Ni es una persona que de alguna manera se presenta mala, no. Es una persona que acepta una doctrina que no es totalmente la adecuada, donde no está totalmente la verdad. Teníamos dos textos bíblicos para apoyar que van a venir personas que van a renegar de la fe, que se van a apartar. Fíjate lo que estábamos leyendo ya en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versos 18 al 25. Leí solamente hasta el versículo 21. Voy a leerla completamente para que sepas cómo de aquí salen cosas que nos deben tranquilizar el corazón para saber que estamos en la iglesia que defiende la verdad. Entonces, primera de Juan 2, 18 y siguientes, dice: hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos, por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento. Les escribo pues, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen. Y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. Mira que esto es bien importante, ese último versículo, el 21. Ninguna mentira puede venir de la verdad.
¿Qué sucede? El mal siempre nos coloca 90% de verdades y 10% de mentira. O 15% de mentira, ¿para qué? Para confundirnos. Cuando está hablando de esto, que ninguna mentira puede venir de la verdad, es que la verdad es una sola. Por eso es un conjunto de criterios que sostiene la iglesia. Y esto es bien importante que lo sepas. Porque a veces vas incluso a un sitio a que te lean las cartas, donde hay brujos, y ahí tienen la Virgen y tienen la Biblia, y ay, esto parece bueno. Parece, pero no es. Porque el mal siempre tiende a copiar. Entonces dice, ¿quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Miremos todo lo que se dice en la nueva era. El crístico, que este era un gran profeta en las filosofías orientales. Sí, reconocen a Cristo como un profeta, pero no lo reconocen como Dios o como el Hijo de Dios. Dice, ese es el anticristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que se declara a favor del Hijo tiene también al Padre. Por eso, guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio. Aquí comenzamos a hablar del tema de la tradición. Por eso es que tenemos que mirar la tradición desde el principio. Es una partícula continua, desde. Desde no fue cuando fue, sino desde comenzó y tiene una prolongación en el tiempo, desde el principio. Y si lo que oyeron desde el principio queda en su corazón, también ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Esto es precisamente lo que nos ha prometido Jesucristo, la vida eterna. Yo te digo lo siguiente, si tú crees en la iglesia cree en la palabra, cree en el sacrificio de Cristo, cree en los sacramentos, cree en la palabra de Dios, pero sobre todo cree en la doctrina de la misma iglesia que es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, para poder creer en todo esto que estamos hablando, también es necesario que creas en la palabra de Dios. Y yo te estoy leyendo palabra de Dios. Juan, ¿es que la traducción es diferente a la de mi Biblia? Sí, es una traducción diferente. Puede ser que suene diferente en la tuya, tal vez algunos tengan la de Jerusalén, la del pueblo de Dios, tal vez la Biblia latinoamericana, tal vez la Biblia de las Américas, tal vez la Biblia de Navarra, tal vez no sé, cualquier Biblia que tengas. Pero si tú miras el contexto, la idea general, tiene que ser exactamente igual. De hecho, en mi caso particular, tengo más de 25 Biblias que consulto con las diferentes traducciones para poder llegar de alguna manera a acercarme a todas y decir, esta es la verdad, esta es la que está acá. Pues bien, esa palabra de Dios, la que nos está hablando de los anticristos, de la que nos está hablando de la salvación, de la resurrección de Cristo, de todo, de la iglesia que sostiene y defiende la verdad. Entonces quiero que tengas claro que hay muchas personas que van a apostatar de la fe. Ay, Juan, pero es que él es sacerdote y yo creí, sí, pero él también se pudo haber equivocado, también cometió errores, claro que sí. Por eso es tan importante remitirnos al magisterio para poder encontrar cuál es la plenitud de la verdad. Ahora bien, la iglesia ora por nosotros. Miremos lo que dice 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Dice, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. En cada Eucaristía que se celebra, que en promedio celebramos 650 y tantas Eucaristías en una hora en el mundo entero. Cada hora 650 y tantas Eucaristías, no sé si 52 o 56. Total, no es tan importante. Pero en esa cantidad de Eucaristías, la iglesia en general, en todo el mundo, a lo largo de todo el mundo, está orando por todos los fieles, porque cada Eucaristía se ofrece por todos los fieles, por ti y por mí, por las almas del purgatorio, en unión con todos los santos, con la iglesia triunfante. Eso hace la iglesia permanentemente, en unión con la Santísima Virgen María, orar por todos nosotros. Y nuestro deber es orar también por toda la iglesia. Mira lo que dice aquí. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Mira lo que concluye el verso 4. Dice, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Por medio de la oración. O sea, cómo la oración nos lleva a la salvación también y nos lleva a conocer la verdad. Y esto lo dice en su iglesia.
Cómo la iglesia ora todo el tiempo. ¿Para qué? Para que todos alcancen salvación y lleguen a conocer la verdad. ¿No te parece un regalo hermoso? Que tu hijo, tu hija que fue bautizado pero que está en las drogas, tu esposo, tu esposa que fueron bautizados y que tuvieron el sacramento del matrimonio pero que se separaron o están en adulterio, están recibiendo oración gratis. Óyelo bien, gratis. Porque todo el mundo ora gratis en todas las iglesias por todos los que pertenecen al pueblo santo. Y si tu esposo o tu esposa fueron bautizados, están con el sacramento del matrimonio, pertenecen, aunque estén en pecado, pertenecen a la iglesia. Y la iglesia ora por todos. Pero eso nunca lo vemos. Lo que vemos es que un sacerdote abusó de un niño o tal vez se casó o lo que sea. Eso no lo vemos. Pero la iglesia en general, cada hora en 650 y tantas Eucaristías diarias, cada hora, las 24 horas del día, está orando por ti y por mí. Tenemos detrás un respaldo maravilloso que es la iglesia. Por eso, ¿cómo salirnos de la iglesia? ¿Cómo un día irte hacia un sitio que porque tocan bonito, que porque hay una persona que habla muy bien y tienen un super ministerio de música? Esas son emociones, pero esa no es tu iglesia. Tu iglesia es la que todos los días consagra. Por eso el Señor dice, este es mi cuerpo y mi sangre. No, este va a ser el símbolo de mi cuerpo. No, este es. Y ahí es donde está, en ese verbo es, de ser o estar. Ese verbo es donde Jesús está ahí presente todos los días. Delante del Padre en el santo sacrificio diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un regalazo que tenemos tú y yo. Pues bien, entonces, ¿en qué se sostiene la iglesia? Se sostiene en tres cosas para que lo aprendamos rápidamente. La primera se sostiene en la palabra de Dios, y esto también está en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 15. Mira esta belleza de versículo, dice. Le está diciendo Pablo a Timoteo, Pablo que encauzó a su hijo espiritual Timoteo, lo encauzó en la fe, y le dice, recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Desde niño conoces las escrituras que pueden instruirte. Por eso es que la iglesia se para en la escritura. Si tú sigues leyendo, incluso hasta el verso 17, dice toda escritura está inspirada por Dios y es útil para reprender y corregir, para educar en una vida de fe, para que el hombre de bien esté capacitado para toda obra de bien. O sea, la palabra de Dios nos capacita y por eso es uno de los puntos. Recuerda que la estructura más fuerte en el mundo físico es el triángulo, así en el mundo espiritual. Por eso tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Por eso la iglesia se para también en un trípode. Lo primero es la palabra de Dios. La palabra de Dios que ha sido inspirada por Dios. Lo vamos a leer ahorita más adelante en 1 de Pedro. Luego entonces tenemos el tema del magisterio. Ya tenemos un pie que es la palabra de Dios, que sostiene y defiende la verdad. El segundo es el magisterio. ¿Y qué es el magisterio? El magisterio es el conjunto de normas, conjunto de verdades, conjunto de experiencias que la iglesia da como la plenitud de la verdad. Ministrada por diferentes hombres que disciernen la palabra de Dios, que disciernen los acontecimientos a lo largo de la historia, y entonces dicen, aquí está la verdad. Por ejemplo, tú puedes decir, Juan, es que tal sacerdote abusó de un niño. Ok, muéstrame en dónde está en el magisterio, en los documentos oficiales de la iglesia, que los sacerdotes deben abusar de los niños. En ninguna parte. Eso no lo manda el magisterio en ninguna parte. ¿Qué manda el magisterio? Castidad, pureza, vida de obediencia. Ah, que ese sacerdote estuvo mal. Pobrecito él. ¿Has orado por él? Bueno, si no has orado tienes que orar por él. Pero esa no es la iglesia. Entonces el magisterio es el conjunto de normas. Hay una cantidad de documentos. Dentro del magisterio se encuentra precisamente el catecismo de la Iglesia Católica. Así que mira lo que dice. ¿Por qué es importante el magisterio? 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice... Vamos a leer desde el 16 al 21. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Esto lo está hablando Pedro, que estuvo en el monte Tabor. O sea, él vivió con Cristo. Por eso es una iglesia apostólica, porque estaba ahí.
Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Nosotros oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas. O sea, hay una verdad que la sostiene el testigo presente que fue Pedro, y la escribe aquí. Y dice que eso lo hace más seguro, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces el magisterio está compuesto por hombres que están ungidos por el Espíritu Santo y son quienes interpretan la verdad. Entonces tenemos la palabra de Dios por un lado y por el otro es el magisterio. Por eso necesitamos una iglesia que nos diga cuál es la verdad, que nos ilumine. Hay días en que yo tengo ciertas dudas sobre ciertas circunstancias y digo, Señor, entonces busco en el magisterio y ahí aparece la luz. Pero este es el tercer trípode. Ahora el que sigue es la tradición, que es muy importante. ¿Qué pasó con los antepasados? Estudiar qué pasó. La tradición de la iglesia es bien importante. Esto está en 2 de Timoteo 3:14, Filipenses 3:17 y 1 de Corintios 11:2. Lo voy a leer rápidamente para que luego nos dediquemos un ratico a la oración. Dice así, 2 de Timoteo 3:14. Mira lo que le dice a Timoteo. Tú, sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Y esto sí que me llena de alegría porque es el testimonio de vida de otras personas. Y es importante porque el Señor nos lo habla en muchas partes. Dice en Mateo en el capítulo 7, por los frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos discernir si es una persona de Dios o no? ¿Cuál es el fruto que tiene? ¿Cuál es el fruto de tal sacerdote? ¿Cuál es el fruto de tal obispo? Miremos el fruto. El fruto nos habla. ¿Qué quiere decir? Miremos la tradición. ¿Qué ha pasado con este, con este, con este? Cuando tú te pones a estudiar la iglesia y miras todos los santos, Santo Tomás de Aquino, San Bernardo, cuando miras, San Francisco de Sales, cuando miras a San Agustín, en fin, tantos santos, Santa Teresita del Niño Jesús, tantos santos y tanta doctrina, tú dices, no, es que aquí está la tradición en la verdad en estos 2000 años de historia. Hay que mirar la tradición. ¿Para qué? Para sostener la verdad de la iglesia. Filipenses 3:17, mira lo que dice. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. O sea, nos está hablando de ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? De una tradición que otros vivieron, que tomamos y asumimos eso en nuestra propia vida. Y 1 de Corintios 11:2 dice, los felicito porque siempre se acuerdan de mí y mantienen las tradiciones que les transmití. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos fijarnos en la tradición. Palabra de Dios, magisterio, lo que actualmente dice la iglesia, los documentos que están, y la tradición. Eso sostiene la verdad. ¿Y quién la sostiene? La iglesia. Y tú y yo somos bautizados. Y la iglesia ora por ti, por la iglesia purgante, por la iglesia militante que somos nosotros, y se une la iglesia triunfante para orar por todos. Tus oraciones y las mías cuentan. Y toda tu familia está dentro de ella. Así que no te agobies. Lucha por tu iglesia. ¿Quién ha dicho que yo estoy en mi casa, en una casa muy bonita, y entonces la pared se agrietó un poquito, la esquina se golpeó con un mueble y le salió un bocado en la esquina? Entonces digo yo, ¿voy a abandonar mi casa por eso? No, Señor. Voy, traigo pintura, la pinto, la restauro, pero es mi casa y allí es donde voy a vivir. Tu iglesia es tu casa, es el arca que protege tu vida, sobre todo la vida sobrenatural. Ya hemos hablado del cielo y de la eternidad y eso es lo que nos vamos a conquistar, pero para eso necesitamos un arca de protección que se llama la iglesia. Las barcas donde está Cristo, donde se montó Cristo, era la barca de Pedro que simboliza la iglesia y ahí es donde debes estar tú y donde debo estar yo.
Espero no haber ofendido a nadie con todo esto que he hablado, a nuestros hermanitos cristianos no católicos. Los invito de alguna manera con todo mi corazón a que sigan profundizando en su fe. Tal vez algún día en su corazón el Señor les muestre que la verdad revelada está en la tradición de nuestra Iglesia Católica. Lo digo con mucho amor y con mucha humildad. Dios los bendiga, vamos a hacer un poquito de oración, vamos a abrir nuestro corazón, pero sobre todo vamos a pedirle perdón al Señor por las veces que hemos sido apóstatas de nuestra fe. Las veces que hemos querido apoyar otras iglesias, que hemos querido de alguna manera serle infiel a Dios con temas de nueva era. Vamos a colocarlos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por esta hora. Queremos pedirte que la santifiques con la luz del Espíritu Santo, que sople sobre nuestros corazones tu amor, que sople sobre nuestros corazones ese viento fuerte y huracanado, que es la luz de tu Espíritu Santo, para que despeje, para que disperse de nuestro corazón toda idea errónea. Tu Santo Espíritu de Dios, que eres Maestro de todos, queremos pedirte que siembres en nuestros corazones la luz de la verdad. Hoy, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón por todas las veces que hemos sido infieles al mensaje de la verdad, a tu iglesia, a tu amor. Por las veces que hemos preferido aprender otras cosas primero que aprender tu doctrina. Por las veces que nos hemos salido de la verdad, sencillamente porque nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones, por nuestras emociones, o porque nos hemos querido dejar confundir por otros. Padre, que nosotros seamos luz para otros, y no que la oscuridad de aquellos oscurezcan la poca luz que tenemos nosotros. Regálanos el don de la verdad. Gracias, Señor, por el día que nos bautizaron. Gracias por cada comunión que nos has permitido recibir. Gracias por cada confesión en la que nos has devuelto al camino de la gracia. Gracias por todos los sacerdotes, Señor, porque aunque algunos de ellos estén en pecado mortal, pase lo que pase, hoy te los consagramos. Te pedimos que los bendigas, que los saques a la luz, que les des fuerza y aliento para seguir trabajando por esta bendita Iglesia Católica. Yo, en este momento, Padre, bendigo a todos los que están viendo o escuchando este programa para que sean tus palabras las que se claven en lo profundo de sus corazones. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido para tu edificación, que haya sido de tu agrado. Cualquier cosa puedes escribirme a mi correo electrónico j-echeverry@hotmail.com o buscar en mi página web juanalbertoecheverry.com, www.juanalbertoecheverry.com, o puedes escribirme en Facebook a Juan Alberto Echeverry, autor. Recuerda que el personal está lleno, pero en el de autor le das un clic en like y ya te van a seguir llegando mensajes todos los días de la palabra de Dios, pero también de reflexiones para animar tu vida. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.